La concepción de una nueva vida es sinónimo de felicidad en una familia, pero desde una visión más amplia, también garantía de continuidad y de desarrollo social. Cuba apuesta por garantizar el derecho reproductivo de hombres y mujeres a tener los hijos que deseen, aun cuando sus condiciones biológicas no lo permitan. Para ello, el Estado ha creado un programa de atención a la pareja infértil que en el año 2020 mostró resultados alentadores. ¿Cómo es posible entonces multiplicar por miles el milagro de la vida en medio de una pandemia y de una crisis acentuada por un bloqueo económico? En esta emisión de Enlace Cuba buscamos las respuestas. En abril de 2019, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamaba la atención sobre las más de 100.000 parejas que en Cuba esperaban por la llegada de un hijo y subrayaba la necesidad de lograr mayor eficiencia en las consultas para traer no solo alegría a esas familias, sino un impacto considerable en la natalidad. Datos aportados recientemente por el Ministerio de Salud Pública sobre el programa de atención a la pareja infértil muestran buenos resultados. En el año 2020 se logró la mayor cifra de embarazos desde su creación en 2016, pese a la compleja situación sanitaria generada por la COVID-19. Desde sus perfiles en redes sociales, Cubavisión Internacional informa al respecto. En el año 2020, Cuba logró 7.027 embarazos a través del programa de atención a la pareja infértil, la mayor cifra alcanzada desde su creación en 2016. El funcionamiento del sistema de salud en general, del programa de atención materno-infantil y del programa de atención a la pareja infértil ha constituido, yo diríamos, una expresión de, primero, la prioridad que el Estado le ofrece a la salud del pueblo y de las prioridades que el Ministerio de Salud Pública le ofrece a esta sensible labor de favorecer que las parejas que por algún problema tengan una dificultad para la reproducción tengan acceso de forma gratuita a servicios que les permita diagnosticar su causa y realizar tratamientos y finalmente tener su embarazo y su hijo. La red de atención a la pareja infértil en Cuba recibió 25.574 parejas. De ellas, 7.027 lograron tener un embarazo, cifra que se ubica como la más alta en la historia del programa y que repercute en el incremento de la natalidad ante la dinámica demográfica con tendencia al envejecimiento poblacional en la mayor de las Antillas. Hoy en día están creadas las condiciones para que el flujo, aunque se pueda ver siempre en algún momento afectado, sea facilitado tanto por parte de las parejas como de los profesionales de la salud y de otros organismos que tienen que ver con el traslado de una pareja desde la consulta municipal, que es la puerta de entrada, hacia otros niveles, llámese provincial o centros territoriales, según requieran otros niveles, llámese provincial, según requieran al pueblo, como una de las principales razones de la salud pública cubana. Y estamos seguros que en el 2021 lo vamos a tener, a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido que enfrentar. Actualmente el 93,3% de los casos identificados desde 2018 han sido atendidos por servicios médicos cubanos, que cada año se perfeccionan y diversifican como respuesta al número de diagnósticos de parejas infértiles en el país y pese a la compleja situación sanitaria generada por la COVID-19. Pongamos esta información en contexto. ¿Por qué es prioritario en la sociedad cubana un programa que promueva los nacimientos? Desde hace décadas, Cuba vive un acelerado proceso de envejecimiento demográfico como parte de su desarrollo social. Se trata de un fenómeno que se deriva del cambio de los patrones reproductivos de la población. Se inicia con niveles elevados y semejantes entre sí de la natalidad y la mortalidad y finaliza con niveles también similares pero reducidos de ambas variables, pasando por dos etapas intermedias. Primero se reduce la mortalidad y después la natalidad. El motivo fundamental que provoca el envejecimiento demográfico es la reducción de la fecundidad, es decir,
poco a poco se incrementa la población envejecida en relación con los sectores de menor edad. Mientras naciones como Francia, Suecia o Alemania tardaron varias décadas para completar su transición demográfica, en Cuba el descenso de la fecundidad ha sido muy rápido. De una tasa de natalidad de 35 nacimientos por cada 1000 habitantes en 1964, se pasó a otra de 15,4 en 1978. A partir de entonces, la fecundidad cubana se halla por debajo del nivel de reemplazo generacional. Con la crisis económica vivida en Cuba desde 1992, ese comportamiento se agudizó aún más y no ha podido revertirse del todo. El Censo de Población y Vivienda del año 2012 confirmó que el 18,3% de la población cubana vivía su sexta década de vida. Este dato sitúa a Cuba como uno de los países más envejecidos de América Latina. Para el 2050, la nación se contaría entre los países del mundo con mayor número de adultos mayores. En tan solo 7 años, la relación de personas mayores ascendió en Cuba más de 2 puntos porcentuales. Y entre 1990 y 2015, el número de cubanos de ambos sexos con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años se redujo en 1.070.000 individuos, lo que representó una disminución de casi la tercera parte de la cantidad inicial. Una estadística en la que también influye el negativo saldo migratorio del país, sobre todo de la población joven. Ante esta realidad, el Estado concede prioridad a la observación de la dinámica demográfica. De ahí la relevancia en la atención a la pareja infértil, pues el saldo de este programa podría generar resultados concretos ante los bajos indicadores de natalidad que presenta el país actualmente. Ya hemos visto por qué y cuánta importancia le concede Cuba a este programa, pero ¿qué tratamientos de fertilidad se realizan en Cuba? ¿Cómo se accede a ellos? El programa de atención a la pareja infértil realiza la mayoría de los procederes de reproducción asistida que se hacen en el mundo. Hay un grupo de técnicas que son desde el manejo del estrés de la pareja hasta el tratamiento de las infecciones, tanto en el hombre como en la mujer, del aparato reproductor, el tratamiento mediante el control de, diríamos, de la función ovárica y el coito programado, técnicas que son diagnósticas y a la vez son terapéuticas, como la histerosalpingografía, todas ellas a nivel de las consultas municipales, del primer nivel de atención. Ya en el segundo nivel de atención, en los servicios provinciales de reproducción asistida, se utiliza la inseminación artificial, se hacen operaciones, intervenciones quirúrgicas a la mujer, y también se hacen otras técnicas dirigidas al hombre, como es la operación de un varicocele, de un hidrocele, y ya en el tercer nivel de atención, en los centros territoriales de reproducción asistida de alta tecnología, se realiza la fertilización in vitro convencional y mediante ovodonación. Son las que más hacen. Desde el comienzo de este año se ha ido consolidando la técnica de vitrificación que permite conservar tanto el semen como los ovocitos y también de embriones, y nos quedaría pendiente realizar o dejar puesta en marcha la técnica de banco de semen. Como podrás ver, se hacen, diríamos, las fundamentales técnicas que se realizan de forma general en el mundo. ¿Cómo se accede al programa? Bueno, yo creo que Cuba tiene una ventaja, que desde la década del 80, uno de los primeros países del mundo que desarrolló la atención primaria de salud, y a nivel de un consultorio del médico y la enfermera de la familia, hombres y mujeres, no necesariamente ellos, también puede ser otro tipo de pareja, homoparentales o monoparentales, deben acceder al médico, a su equipo básico de salud, cuando lleven más de un año sin lograr un embarazo y deseándolo. Allí se identifican, se dispensarizan y son enviadas a las consultas municipales que están en cada uno o en uno de los policlínicos de cada uno de los 168 municipios con que cuenta el país. Alrededor de 40 de cada 100 parejas infértiles deben resolver su problema a ese nivel, la atención, diríamos, el primer nivel de atención. Ya el restante, el 60% restante, van a requerir de los servicios provinciales de reproducción asistida, a los cuales son derivados de forma coordinada
con un turno. Lo ideal es previamente pactado entre una figura que tiene cada municipio del país, que es un coordinador de esta actividad, y los compañeros coordinadores provinciales, y se derivan hacia esos servicios donde se atienden causas más complejas de infertilidad. Generalmente se hacen las técnicas que te expliqué en un inicio, y si estas parejas, la causa de su infertilidad tiene como solución el tercer nivel de atención, que son los centros territoriales de reproducción asistida de alta tecnología, pues también de forma asistida, pues acceden a estos centros. Como tú podrás apreciar, hay un flujo establecido de pareja, hay algoritmos, hay flujogramas de atención, por las cuales cualquier pareja puede ver resuelto, o al menos ver intentada la solución de su dificultad para la reproducción. Los análisis de este programa suelen ser rigurosos. Durante los últimos años, la Asamblea Nacional del Poder Popular controla y rinde cuenta al respecto. ¿Cuáles son entonces los principales retos y desafíos para hacer más amplio y efectivo este programa? Bueno, el principal reto es lograr satisfacer la demanda de parejas infértiles que existían en Cuba y que el sistema de salud no pudo, años anteriores, permitirle un acceso pleno a servicios de alta tecnología. Por lo tanto, uno es incrementar el número de parejas que se vean beneficiadas cada año, que se mejore la eficacia cada año y que sea mayor el porcentaje de parejas que logran su embarazo a partir de estas técnicas, mejorar el flujo, o sea, reducir los plazos de estudio que lleva una pareja en cada uno de los niveles. Y yo diría el tratar de que todas las parejas que cada año se dispensarice sean vistas al menos por primera vez y reciban un seguimiento en el lugar de la red donde se estén atendiendo. Tiempo para pausa. Les propongo un reporte desde la provincia de Camagüey que nos muestra cómo se articulan a nivel primario los servicios para que parejas infértiles logren el sueño de engendrar un hijo. En 2020, la consulta de atención integral a la pareja infértil del municipio de Camagüey recibió 291 cónyuges de 9 áreas de salud y se lograron 118 embarazos, fruto del desvelo de un equipo de profesionales de vasta experiencia. Una vez que se entrevista, hacemos un examen físico exhaustivo y le indicamos complementarios generales en esta consulta. Y además de eso, también en esta primera consulta nosotros realizamos un ultrasonido ginecológico a la paciente en este mismo policlínico que tenemos aquí la posibilidad de hacerlo, donde evaluamos cómo está el aparato ginecológico femenino de la mujer. Cuba es el único país de Latinoamérica que garantiza de forma totalmente gratuita la reproducción asistida, que en muchas naciones solo el tratamiento hormonal y los ultrasonidos superan los $17.000, sin incluir la atención prenatal y otros servicios. Este programa es muy importante para todas estas personas que nunca habían logrado tener un bebé, como yo, que con 27 años nunca, bueno, 28, que fue cuando lo logré, nunca había salido embarazada. Por eso exhorto a todas las parejas que hasta ahora no han podido lograr que vayan, que con la gracia de los médicos van a lograr tener su bebé. Quienes no logran llevar a feliz término un embarazo en la atención primaria de salud pueden acudir al Centro Provincial de Atención a la Pareja Infértil del Hospital Materno Provincial. Estudiamos el factor femenino, el factor masculino y de acuerdo a cada patología, bueno, pues la conducta a seguir que se toma. El factor masculino se le hace espermograma y otras pacientes que requieran estudios hormonales en dependencia de cada caso. Durante el año en curso se prevé que comience a funcionar un centro de alta tecnología especializado en técnicas de fecundación in vitro, el cual contribuirá a elevar los índices de fertilidad y natalidad en este territorio del país. Y una parte esencial de la concepción de este programa radica en su articulación a través de los medios de comunicación. Revisemos
¿Qué contenidos destacó la prensa cubana a lo largo del año 2020? Cuba Ahora, la primera revista digital de Cuba, destaca con el título Hijos de lo Imposible, que cerca del 85% de la infertilidad femenina puede ser resuelta en las consultas municipales y provinciales, motivo para buscar atención oportuna en la atención primaria de salud. Si las personas no asisten a las consultas y escuchan la explicación de los especialistas, nunca sabrán si pueden acceder al programa, explica la doctora Irina Popa Cisneros, asesora del programa de atención materno-infantil en la provincia de Matanzas. Analiza Gobierno cubano resultados del programa materno-infantil. Así lo informaba Cuba Debate y resaltaba que más allá de las cifras e indicadores, estos resultados definen la vida y también el futuro del país. Desde el centro de la isla, en Cienfuegos, la versión digital del periódico 5 de septiembre destaca que la atención a la pareja infértil en Cuba es luz a la vida y comenta que Cuba, sin reemplazo poblacional desde hace más de 30 años, a pesar del bloqueo y demás limitaciones económicas a causa de la pandemia, alcanzó el pasado año la mayor cantidad de embarazos por esa vía, 7.027. Sobre estas aristas del tema también llamó la atención Radio Rebelde, pareja infértil entre pandemia y bloqueo, más embarazos. Así tituló su nota, en la que se resalta además que desde el inicio de la pandemia se estuvo al tanto de la evidencia científica, no solo sobre los efectos negativos a la salud humana, la transmisibilidad y vías de contagio viral, sino también sobre los posibles efectos de la COVID-19 sobre los embarazos resultantes de una fertilización in vitro. Repasemos ahora el tema con un sentido médico, profiláctico y de orientación a las familias que desean tener un hijo y les ha resultado imposible. El Ministerio de Salud Pública de Cuba insiste en la labor educativa y de prevención, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué conductas pueden generar la dificultad o la imposibilidad de concebir? La infertilidad es una enfermedad que tiene amplias posibilidades de prevención. Depende de cada país, de las características epidemiológicas, de las causas de la infertilidad. En Cuba, al igual que el mundo, la principal causa de infertilidad femenina, porque la infertilidad puede estar provocada por el hombre, por la mujer y por ambos, yo diría con 30% de cada uno de estos grupos. Pero si algo tiene, es que hay posibilidades de prevenirla. ¿Cómo prevenirla? Bueno, la principal causa, que son la obstrucción de las trompas de falopio en la mujer, es las infecciones de transmisión sexual que se adquieren y que además no son bien tratadas y que por lo tanto producen una inflamación crónica en esas trompas, la obstruyen y no puede bajar el ovocito, ni puede llegar el espermatozoide en ocasiones, encontrarse con el ovocito y fecundarlo. Otra de las causas que puede ser prevenida, que es la segunda en las parejas cubanas, sobre todo en la mujer, es, diríamos, la postergación de un embarazo. Las mujeres en Cuba tienen la posibilidad, que no tienen muchas mujeres en el mundo, una amplia ley de protección a la maternidad, diríamos, un resguardo de su posibilidad de continuar estudios, de acceso al trabajo. Y yo creo que en Cuba la mujer no debe dejar pasar la edad óptima de la reproducción, que es entre los 20 y los 30 años, y tener un hijo en esas edades. La tercera causa, diríamos, no en la mujer, pero sí en el hombre, o sea, la tercera causa de infertilidad, pero es la primera en el hombre, serían hábitos y estilos de vida que no son saludables, como el consumo de alcohol, como el tabaquismo, como, diríamos, hábitos de vestimenta, conductas que la vida a veces te obliga, como a estar montado en moto, en bicicleta, utilizar pantalones muy apretados, estar expuesto a mucho calor, incluso a radiaciones, y ello puede producir la disminución del número de espermatozoides, incluso puede afectar la producción de espermatozoides. Y entonces los hombres tienen que conocer estas cosas y tratar de protegerse y de cuidarse. O sea, no tienen que abandonar una profesión si la tiene, pero tiene que saber, todo en la vida tiene que tener un rasgo de normalidad. Cuando uno se excede, pues puede ocurrir una infertilidad masculina debido a una falta de espermatozoides o a algún problema en el funcionamiento, en la movilidad
de estos espermatozoides. ¿Cuándo una persona debe considerarse infértil y qué hacer al respecto? Una pareja, siempre voy a utilizar el término de pareja, debe considerarse infértil cuando tienen el deseo de tener un hijo, lo han decidido, tienen relaciones sexuales frecuentes y no lo logran al menos en un año. ¿Qué sucede? Se ha visto que las mujeres mayores de 35 años, por lo que te expliqué anteriormente, por el envejecimiento de su función ovocitaria y endocrina, después de los 35 años, cuando lleven 6 meses queriendo tener un hijo y no lo logren, también deben considerarse o al menos hacerse la pregunta si están ante una infertilidad. Y la forma de saldar ese cuestionamiento que se hace una pareja es acudir a su equipo básico de salud, a su médico de familia, para que se sospeche e ir a la consulta municipal donde se haga el diagnóstico y se comience el tratamiento. O sea, es muy fácil el acceso en Cuba a los trastornos de la reproducción. A las parejas que aún recibiendo servicios asistenciales no logran un embarazo, ¿qué se les recomienda? La reproducción humana dentro del organismo que está genéticamente determinada a veces es compleja, fíjate que ocurre infertilidad. Entonces hay que tener en cuenta este aspecto para saber lo complejo que es fuera de lo genéticamente determinado, de lo planificado que tiene el ser humano, realizarlo externamente, in vitro, en un laboratorio. Y hay factores, lógicamente, que dependen de una mayor organización, de un perfeccionamiento del flujo de las parejas, quizás de habilidades y de mejores resultados por algunos profesionales en algunas técnicas específicas, pero también hay que conocer que estos procederes llevan su tiempo de estudio. No todos los exámenes se pueden hacer en el mismo momento del ciclo reproductivo mensual. Por ejemplo, para usted diagnosticar una infección tiene que esperar que sea fuera de la menstruación. Para usted hacer un estudio hormonal y buscar las causas endocrinas tiene que ser durante el periodo de sangramiento. Para usted ver la estructura uterina, hacer una histeroscopía, usted tiene que esperar unos 4 o 5 días después de haber pasado el ciclo menstrual. Y a veces, en lo que usted está haciendo eso, no coincide con el turno, con la oportunidad que usted tiene, y usted demora 2 o 3 meses para terminar de hacerse los exámenes. Y después, bueno, las pruebas dependen también del ciclo biológico de la mujer. Por lo tanto, yo diría, o les recomendaría a estas parejas, primero, que no renuncien al derecho de ser padre, que tengan confianza, aunque les parezca que se le acabe el tiempo. En Cuba hay una solución para cada una de las parejas, excepto aquellas que arriban a los 47 años o que tienen enfermedades, diríamos, que tienen una amplia repercusión sobre el amplio riesgo sobre la reproducción y que por lo tanto es mejor aconsejar que no hagan una reproducción asistida, como mismo les recomendamos que no se embaracen por la vía fisiológica, porque una obesidad mórbida puede producir un trastorno importante durante el embarazo y una morbilidad materna crítica hasta una defunción materna. Y entonces esos serían los casos excepcionales. Pero para todas vamos a buscar solución. Es verdad que hay parejas que llevan 10, 15 años esperando, deseando, pero tengan un poquito de calma porque el sistema de salud cubano está buscando cómo resolver el problema y no va a renunciar a ello. En Cuba, aquellas parejas que por la complejidad de su causa de infertilidad durante la atención en las consultas a nivel municipal y en los servicios provinciales no puedan cumplir el deseo de ser padres, tienen otras oportunidades en los centros de reproducción asistida de alta tecnología. Conozcamos qué sucede allí. En Cuba existen 4 laboratorios de alta tecnología para la atención a la pareja infértil, 2 en La Habana, 1 en Cienfuegos y otro en Holguín. En estos centros se realiza la fertilización in vitro, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, ovodonación y transferencia embrionaria. Y ese es un laboratorio donde hacemos semejanza a la naturaleza, hacer lo más parecido a la naturaleza que ocurre en la trompa de la mujer. Extraemos los óvulos de la mujer mediante un proceso que se llama estimulación y captura de ovocitos y los ponemos en contacto con los espermatozoides que hemos obtenido del hombre mediante una toma de muestra por masturbación. Descrito así parece sencillo, pero conozcamos cuáles son los parámetros técnicos para lograr esa fecundación.
Luego de la extracción de los ovocitos en el salón de operaciones, es necesario guardarlos en una incubadora durante 3 o 4 horas. Es el tiempo que ellos necesitan para terminar de madurar y proceder a la fertilización. En tanto eso va ocurriendo, pues bueno, otro compañero, otro colega, pues va trabajando en el laboratorio de andrología, que ahí es donde va a realizar lo que es la preparación del semen. Tenemos que ponerle esa muestra alrededor de 20 minutos hasta media hora dentro de una incubadora a 37 grados Celsius para que ocurra el proceso de licuefacción del semen. Una vez que este semen ya está licuado, procedemos a la realización normalmente de lo que es el espermograma. Según estos especialistas del Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro, luego de la fecundación es preciso esperar un día para evaluar otros elementos y continuar con el cultivo de los embriones. Tanto los ovocitos como los espermatozoides necesitan temperaturas semejantes al ambiente natural. Los gametos son células bien sensibles, por tanto necesitan una temperatura adecuada. En el laboratorio de embriología, la temperatura que vamos a tener es aproximadamente 24 grados, o sea, la temperatura externa, pero ya una vez que guardamos estos embriones en las incubadoras, la temperatura que deben tener es de 37 grados. También son muy sensibles a la luz, por lo tanto la luz que tenemos dentro de ese laboratorio no es como la luz normal que tenemos en cualquier otra habitación, sino que es más bien una luz bien tenue. Estas incubadoras son unas incubadoras especiales, el cual tienen CO2 y tienen contamos con otra incubadora multipuerta, que esta incubadora también cuenta con nitrógeno, es decir, para darle un mejor ambiente a esos embriones una vez que ellos son fecundados estamos en el estadio de cultivo. Un factor que contribuye al éxito de la fertilización in vitro es el trabajo mancomunado entre diversas especialidades. Tenemos uroandrólogos, tenemos psicólogos, endocrinos, biólogos, embriólogos, anestesistas, que vemos en común a este tipo de pareja para poderle dar una atención más completa. De esta manera, se le otorga a las parejas infértiles la oportunidad de construir una familia. Lisbeth Penín Matos, especial para Enlace Cuba. Sobre un tema sensible y determinante en el futuro de Cuba, pues hablamos de las nuevas generaciones. Abrimos ventanas informativas hoy en Enlace Cuba. Hasta nuestra próxima emisión, recuerde que puede encontrarnos en las redes sociales.